Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del Domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta se había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera. Jesús, conmoviéndose, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo:
quitara la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrán a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hicieran saber para detenerlo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas. Pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Comenzamos con el mismo por la extensión de este texto, por la riqueza de este texto, por la contundencia de este texto. Comenzamos de esta manera entonces este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra de Radio Fe Latina, este encuentro semanal en donde la idea es congregarnos a través de este medio de comunicación y reflexionar, meditar, acercarnos a la verdad, acercarnos a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la palabra, así el título de este emprendimiento semanal en este camino de Cuaresma que está concluyendo, que nos está llevando a la Semana Santa y que la misma nos llevará a la Pascua, el centro, el corazón, la razón fundante de la fe cristiana. Un gusto entonces encontrarnos con todos ustedes. Hemos comenzado de una manera diferente porque la extensión del texto así lo ameritaba. Nos encontramos compartiendo este quinto domingo de Cuaresma y esta semana que venidera, vamos a tener presente en el concluir de este tercer mes del año, el lunes 27 de marzo a San Juan de Egipto, el martes 28 a San Eustacio, el miércoles 29 de marzo a Santa Gladys, el jueves 30 de marzo a San Juan Climaco, el viernes 31 de marzo a San Benjamín, y recibiremos el mes de abril, teniendo en cuenta, recordando, evocando a San Hugo. Como decimos semanalmente,
más allá de evocar el santoral, más allá de recordar a aquellos santos que nos precedieron, es importante en nuestras formas, en nuestros tiempos, con nuestros carismas y talentos, recrear el camino de la santidad de los antes mencionados. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Hablando de llamar, vamos a convocar a el alma fundante de este espacio, a las almas fundantes de este espacio, el señor Miguel Carreras, Silvia Patricia en la operación técnica, para darles las bienvenidas y comenzar a charlar en profundo, como nos tiene acostumbrado, acerca de este texto. Miguel, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo, con ustedes, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Y como vos decís, siempre es un gusto, Fabián. Y lo comprobamos cada vez que nos encontramos en torno a la mesa de la palabra del Señor. Esta palabra que nos convoca, esta palabra que realmente nos eleva. Y cada vez que acudimos a la misma, como en este caso, y vamos a conversar a propósito de un contenido tan rico que tiene, ¿no? Y justamente en torno a un tema que es la piedra fundamental de la fe cristiana. Estamos hablando de la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Fíjate vos, el que no cree en la resurrección de los muertos no puede decir que es cristiano, porque Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos. Y en Cristo Jesús, aquellos que creemos y verdaderamente vivimos y hacemos como Él nos dice, vivimos la vida que Él nos enseñó y la vida que Él vive en nosotros, porque vivimos vida de Cristo resucitado si verdaderamente creemos y hacemos como Él nos dice. Y esa es precisamente en el mundo nuestra gestión. Tenemos que ser testigos de la vida. Para eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos ha justificado por la fe que nos ha donado. Para eso nos comunica el poder del Espíritu Santo. Para eso el Padre y el Hijo habitan en nosotros. Para eso es quitado el corazón de piedra, la piedra que cubre el sepulcro que somos mientras no creemos verdaderamente, para pasar a ser lo que verdaderamente, finalmente Dios hará de nosotros, que es un templo del Espíritu Santo. Pero hay que quitar la piedra del sepulcro, hay que quitar el corazón de piedra, hay que poner un corazón nuevo, hay que cambiar ese corazón duro que tenemos, para que sea una habitación en la cual puedan habitar con la alegría y el entusiasmo con que deben hacerlo todos los cristianos, pueden habitar el Padre y el Hijo por el Espíritu de la unidad, que nos comunican para que seamos precisamente también integrados a ellos y configurando con el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo esta unidad que es la plenitud de la vida a la cual estamos destinados y a la cual nos conduce el Señor por la resurrección. Aquí vamos a ver un cuadro que realmente es impresionante, Fabián. Hablamos de la resurrección de Lázaro, que es un cuadro clásico, típico en los evangelios. Fíjate vos que en el curso de los evangelios, cuando hablamos de la resurrección, en general solemos ver 3 resurrecciones que hace el Señor. Y uno diría, cada una de las mismas tiene características particulares. Sí, recordamos la resurrección de la hija de Jairo, ¿no es cierto? Fíjate, una niña de 12 años, todo acá hay que tomarlo desde el punto de vista espiritual en que está relatado. Todos los datos que nos muestran los autores son datos intencionados, espiritualmente intencionados. Hay que tomarlos los números desde el aspecto teológico que tienen. La niña de 12 años, levantada del lecho de muerte, tomada de la mano, Tabita Cum, le dice el Señor, ponte de pie. La niña se pone de pie, comienza a andar y puede caminar, transitar el camino. Es una resurrección. Pero uno diría, no está en un estado tan grave como, por ejemplo, podía estar Lázaro. Sí, estaba en el lecho todavía. Sí, de ese lugar uno diría, con más facilidad la recupera el Señor. Efectivamente,
¿Hubo testigos de lo mismo? Sí, estaban los apóstoles que el Señor había elegido, en este caso, estaban los familiares de la niña y estaban afuera aquellos que creían que la niña había muerto. Otro caso que vemos cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ya un caso más severo, porque a este ya era llevado en el féretro al cementerio, llevado por los amigos. Uno diría, ya era un grado de muerte mayor. Parece que los amigos no lo llevaban por buen camino a este joven. Lloraba la viuda, vio el llanto de la madre y Jesús recuperó al hijo, lo resucitó. Y ahora estamos viendo un caso que ya, uno diría, en orden a la resurrección, es el caso mayor, la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús, junto con sus hermanas Marta y María. Eran muy amigos y muy queridos por Jesús. Habitaban en Betania, que era una localidad cercana a Jerusalén. Jesús no estaba en Jerusalén, pero le avisaron las hermanas que estaba mal, que Lázaro estaba ya prácticamente en trance de muerte. Y Jesús, sin embargo, en el lugar de donde estaba no se movió de ese lugar. Uno diría, bueno, frente a la demanda de las hermanas de Lázaro, podría haber ido rápidamente a socorrer a Lázaro. Digamos, alguno pensaría impedir, como la hermana de Lázaro le dijo a Jesús, ¿no es cierto? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pensar que si está Jesús, entonces no se produce la muerte. Y sin embargo, fíjense que frente a esta demanda de Marta y de María, Jesús se quedó en el lugar donde estaba todavía 2 días más. Qué tranquilo que se quedó, ¿no? No está muerto. Lázaro duerme, dijo a los suyos. Claro, entonces le contestaron los discípulos, bueno, si duerme entonces se despertará y estará bien. Pero Jesús lo que quería advertirles a ellos acerca del sueño de la muerte. Sí, Lázaro está dormido en la muerte, efectivamente. Y fíjense que pasados los 2 días más que espera Jesús para ir a la zona de Betania, a encontrarse con Marta y con María, y fundamentalmente a encontrarse con Lázaro, ¿no es cierto? Le salen al encuentro Marta. En el camino que lo conduce de la Judea hacia Jerusalén, hacia Betania, sale Marta a encontrarse con él. Y ahí Marta, claro, con el pesar propio de la hermana, había muerto Lázaro. Lo mismo que María, ambas pensaban lo mismo. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tu hermano resucitará, le dice Jesús. Fíjense que los judíos creían en la resurrección de entre los muertos. Quizá de una manera todavía, uno diría, infantil sería un término un tanto duro, ¿no es cierto? Pero sí la profundidad teológica, espiritual que tiene que ver con el verdadero sentido de la resurrección. Sí, dice Marta, yo sé que mi hermana resucitará en el último día. Y entonces la respuesta de Jesús, vamos a tomar en cuenta esta respuesta y vamos a seguir estos pasos, porque son aquellos que nos enseña el Maestro, el único, el de todos los cristianos, el de toda la humanidad. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive y cree en mí, no morirá jamás. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y si vive, no morirá jamás. Acá tenemos 2 pasos. Claro, es la resurrección y la vida el Señor. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo, que tú eres el profeta, que tú eres el Mesías, que tú eres.
¿Cree verdaderamente Marta lo que le dice Jesús? Vamos a pensar que cree, ¿no es cierto? Confían plenamente en Jesús. Bueno, llama a María también, ¿no es cierto? Marta llama a su hermana. A María había permanecido en la casa. Recordemos que María, en el cuadro que hemos analizado en su oportunidad, cuando reciben la visita de Jesús, no en el caso este que es muy posterior cuando Lázaro muere, sino anteriormente, agasajaron a Jesús como una visita, como el huésped deseado, querido, como efectivamente lo era. Y en aquella oportunidad las dos actitudes de las dos hermanas nos mostraban dos condiciones de la actitud humana. Mientras María a los pies de Jesús escuchaba la palabra, Marta se ocupaba de las tareas de la casa. Claro, alguno tiene que ocuparse, ¿no es cierto? Agasajar al huésped, poner la mesa, preparar las cosas. Y ocupada en esos menesteres también en determinado momento, viendo a la hermana aparentemente cómodamente escuchando al Señor, ¿no es cierto?, le dice a Jesús: Maestro, dile a mi hermana que me ayude. Pero la respuesta de Jesús no es seguramente la que esperaba Marta en ese momento. Ay, Marta, Marta, las muchas cosas te tienen turbada, empero María, tu hermana, ha elegido la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? La que no le será quitada, como dijo el Señor. Escuchar la palabra, escuchar y obrar, ¿no es cierto? Hacer aquello que se escucha. Vimos nosotros en estos días, celebrando la figura de San José, el esposo de la Virgen, que cuáles eran las características de José el justo, como las de todo justo, aquel, ¿no?, que realmente practica la bondad, la verdad y la justicia. Escuchar y hacer. José no hablaba, escuchaba y obraba en consecuencia, escuchaba la palabra. Esto hacía María, esto debemos hacer nosotros. Esta es la mejor parte, escuchar verdaderamente. ¿Escuchó Marta lo que Jesús le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si vive no morirá jamás. ¿Creyó verdaderamente? Bueno, fue llamar a María. Y ahí entonces, fíjense, el criterio de las hermanas era claro, como puede ser el humano criterio tantas veces. Si el Señor hubiera estado con nosotros, no hubiera muerto Lázaro, Él hubiera evitado la muerte. Sin embargo, la conclusión de Jesús es opuesta. Y fíjese que lo dice teniendo en cuenta la presencia junto con Él en Betania de los discípulos. Él se alegraba de no haber estado ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer lo que va a hacer, va a resucitar a Lázaro con el poder de Dios, va a orar al Padre, le va a pedir al Padre, y el Padre lo va a escuchar como siempre lo escucha, y lo va a hacer, y lo va a hacer por el Hijo, como hace el Padre todas las cosas. Todo lo que hace lo hace por medio del Hijo, y nada de lo que hace es hecho sin la palabra, y el Hijo es la palabra del Padre. El poder del Padre está en el Hijo, y el Hijo es la misericordia y poder del Padre, y el Padre escucha siempre lo que le pide el Hijo. Padre, yo sé que me escuchas. Claro que lo sabe, lo está escuchando. Y me alegro de no haber estado aquí en este momento, para que vean la gloria, para que vean tu gloria, la gloria de Dios, para que contemplen, y lo van a contemplar cuando en el momento siguiente Jesús va a pronunciar palabras que van a asombrarnos ahora a todos, y seguramente plenificaron de asombro a todos los presentes. Quiten la piedra, dice. Ahí está. Quitemos la piedra, aquello que nos transforma a todos en un sepulcro. Decimos que tenemos un corazón de piedra, hermanos, que hay que quitar ese corazón. Sí, porque somos un sepulcro para la vida.
Y como los ángeles del Señor le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro cuando Jesús fue llevado al mismo sepulcro, ¿qué le dijeron? ¿Por qué buscan en la tumba, en el sepulcro, al que vive? El que vive no está en el sepulcro. Si vivimos a Dios, si verdaderamente tenemos fe y creemos en las palabras que le dijo Jesús, por ejemplo, a Marta, entonces ya no somos sepulcro de la vida. Ya el corazón no es de piedra, ya ha sido cambiado. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora ya el Espíritu Santo, la vida, habita en nosotros. Ahora ya el Señor vive en nosotros. Ahora ya vivimos vida de Cristo resucitado. La vida verdadera, una vida nueva, una vida que tiene destino de gloria. Me alegro de no haber estado aquí para que contemplen la gloria tuya, Señor, Padre Santo. ¿Y qué orden da entonces Jesús a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hace Lázaro? Sal fuera del sepulcro, sale. Claro, sale en las condiciones en que ingresó él mismo, atado de pies y manos con el sudario cubriendo su cabeza. ¿Cuál es la siguiente orden de Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. ¿A quién se dirigirá el Señor cuando dice esto? Y a los mismos que lo ataron y lo colocaron en el sepulcro. A los mismos que nos atan y nos colocan en el sepulcro místico en que estamos cuando todavía no hemos escuchado y no hemos obedecido la voz de aquel que viene a traernos la vida y a quitarnos del sepulcro que habitamos mientras no somos templo del Espíritu Santo. Desátenlo y déjenlo ir. Resucita Lázaro. ¿Resucitó Lázaro? El Señor lo devolvió a la vida. Claro, uno dirá, claro, Lázaro sí, vuelve a vivir, revivió Lázaro. Claro, después volvió a morir, ciertamente, claro. Y nosotros decimos siempre, sí, el que resucita a Dios ya no puede morir, porque vive a Dios. Claro, este paso que acá vemos y advertimos es que Lázaro revive. Va a volver a morir, sí, pero va a resucitar porque su vida va a ser la vida del que cree, del que vive y cree en Jesús. Y ese ya no puede morir. No puede morir. Esa es la resurrección. Vivir a Dios es no poder morir. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de entre los muertos por el Padre de la Gloria. Y entonces vive a Dios y fue declarado Hijo de Dios con poder y como tal ya no puede morir. ¿No muere? No. ¿Y a dónde habita en la plenitud de la gloria? En la unidad con el Padre, con la misma gloria del Padre. Lo que es de uno es del otro. Se comparten totalmente en la plenitud de la unidad de la vida en la gloria, el Padre y el Hijo. Todo lo que hace el Padre lo hace por el Hijo, y nada hace el Padre sin el Hijo. Y todo lo que hace el Hijo lo hace por el Padre, y todo lo que es de uno es del otro. Y tenemos la esperanza también nosotros, porque esa es la promesa de aquel que nos levanta de la muerte, de participar de esa unidad plenísima en la plenitud de la vida, junto al Padre y al Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, que es el testimonio de nuestra participación en esa unidad final y gloriosa. Fíjense, por supuesto que contra Jesús había muchos que lo buscaban para matarlo. Uno, porque hacía esto en el día sábado, los signos que producía el Señor, los milagros, los prodigios. Bueno, por eso lo acusaban. Pero aquí lo acusan también por decir que era hijo de Dios. Entonces, con más énfasis, todos aquellos enemigos de Jesús lo buscaban para matarlo.
Por supuesto, el testimonio de lo que Jesús había hecho respecto de Lázaro y la resurrección del mismo Lázaro llegó a los oídos de los jefes religiosos, lo cual fue desde ya un motivo que se sumaba a los que ya existían, y eran muchos, para buscar y matar a Jesús. Bueno, y una de esas palabras fue la del sumo sacerdote, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Caifás? Había que morir, que tenía que morir, claro. ¿Cuál era el criterio, fíjense, del sumo sacerdote? Que mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo tenga que morir por causa de un hombre. Claro, partiendo de la base de que si ese pueblo cree en Jesús, que es un hereje, que no es el Hijo de Dios, que no es el Mesías, ese pueblo va a la muerte, y sobre todo sabiendo que ese pueblo también está en manos de países enemigos. Particularmente sabemos que era una prácticamente colonia del Imperio Romano. Y preferible que muera un hombre y que permanezca el pueblo. Fíjense que estaba profetizando sin darse cuenta mínimamente de lo que estaba diciendo. Porque muere Jesús, sí, va a morir Jesús, pero va a morir Jesús para ganar la vida para todo el pueblo, para toda la humanidad en realidad, no solamente para Israel, sino para toda la humanidad, que es lo que finalmente acontece. El Señor es la vida de toda la sociedad humana, hasta el día de hoy, hasta el último día, ¿no es cierto? Bueno, tenemos aquí pruebas harto suficientes a propósito de este tema de la resurrección del poder de Dios, el último enemigo que tiene el hombre, el que teme el hombre realmente, ¿no es cierto? El último enemigo es la muerte. Y a ese último enemigo aniquiló el Señor con su resurrección. Siéntate a mi diestra y yo pondré a todos tus enemigos bajo tus pies. El Padre Santo, ¿qué le dice al Hijo? A la diestra del Padre, todos los enemigos a los pies del Señor. El último es la muerte, por supuesto. Y luego de eliminar al último enemigo, a la muerte, el mismo Hijo, a lo que vemos, estamos narrando en este pasaje, el mismo Hijo se sujeta al que le sujetó todas las cosas, al Padre. Y ya es uno con el Padre, plenitud de unidad en la gloria y en el poder de la misma. Ya no hay más temor a la muerte. Recordemos aquellas palabras de Pablo. Donde hay amor no hay temor. De aquí que aquel que teme aún no ha sido hecho perfecto en el amor. Mientras en nosotros todavía hay temor, como lo había hasta la resurrección del Señor, vida, pasión, muerte y resurrección, ¿no es cierto? Temor a la muerte como el último enemigo, el mortal, el cual no podemos superar. Pues ya el Señor murió y resucitó, ya el Señor está en la gloria, ya no más temor a la muerte. Ha sido derrotado el mortal enemigo del hombre. Ahora tenemos ese poder en Cristo Jesús sobre la muerte, porque el Señor nos levanta de entre los muertos, el Señor nos resucita. En Él está la vida, porque Él es el camino, la verdad y finalmente la vida. Por eso las palabras a Marta las repetimos para terminar un poquito esta introducción, Fabián. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 1. Estamos muertos en delitos y pecados, creemos, vamos a vivir, resurrección. Y si vive, si creemos, y cree en mí, bueno, no morirá jamás, ya está la vida. Aquí, en esta prenda o anticipo, en este camino de la fe, no moriremos. Cuando ocurra la muerte del cuerpo en nosotros, en los que hemos caminado este camino de fe, hemos desarrollado la vida de Cristo resucitado, una vida santa, hasta donde el hombre puede alcanzarla, hasta donde Dios obra en él y el hombre se pone a entera disposición y colaboración con la operación que hace el Señor en nosotros. Hasta ese lugar ya
en el momento de la partida de este cuerpo mortal, ingresaremos en la dimensión de la eternidad a la cual nos conduce el Señor y en la cual hará el Señor todo lo que hace para conducirnos finalmente a la gloria definitiva. El que cree en mí y vive no morirá jamás. Sí, Fabián, adelante. Bien, no, creo que la introducción, como mencionabas vos, ha sido lo suficientemente elocuente, rica. Después vamos a hacer alguna puntual pregunta, pero me parece que te has ganado con creces una buena pausa, un buen descanso, y de este modo permitirle acción, permitirle a Silvia Patricia que nos deleite con la música, con la elección musical. En esta ocasión Mari Dumas va a interpretar desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, Trigo Divino. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, la hora de ser glorificado, la hora en que el Hijo del Hombre derrama su sangre por amor, derrama su sangre por amor. Para vivir hay que morir, morir al hombre viejo que hay por dentro y vivir con la gracia que solo se alcanza en Cristo, que solo se alcanza en Cristo. Señor, tú eres el trigo divino que al morir da fruto abundante, que se deja caer en tierra y muriendo da vida al mundo. Se acerca la hora, Señor, ya está llegando el momento de descubrir el amor que el Padre nos da con su Hijo, que el Padre nos da con su Hijo. Para servir hay que seguir al Señor Jesucristo, seguirlo y estar con Él, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Señor, tú eres el trigo
María Patricia, en la ocasión Marilubas, y la composición, esta canción, Trigo Divino, que ilumina esto que estamos haciendo, intentando hacer, reflexionar acerca de la palabra del Señor. Esto es lo más importante para el creyente, sí, desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, en donde estamos compartiendo el texto que la liturgia nos ha propuesto para este quinto domingo de Cuaresma, 26 de marzo de este año 2023, en donde la liturgia nos propuso el Evangelio según San Juan, que compartíamos al inicio de este programa, en su capítulo 11, versículos 1 al 45, le hizo la introducción generosa, respectiva, abundante y entusiasta, como nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, a ver, ¿te imaginas que de todo cuanto expusiste habría para hacerte decenas de repreguntas, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con un par. Para llamarte, para ser cristiano, digo, esto me llegó profundamente, y lo anoté, lo agendé, lo apunté, para llamarte y ser cristiano, obviamente, además de creer en Cristo y de creerle a Cristo, sí o sí hay que creer en la resurrección de los muertos, Miguel. Y es fundacional, es fundamental esto, Fabián. Hay un capítulo que siempre indicamos, y seguramente la mayoría de nuestros oyentes son todos cristianos y muchos de ellos muy avesados, sin duda, ¿no?, en las Escrituras. El capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios se explaya bastante a propósito de la resurrección de los muertos. Tenemos un material muy rico que conviene siempre consultar, al lado de tanto infinidad de textos, ¿no es cierto?, que nos suministra la palabra de Dios. Vamos a recordar algo. Fabián, vos sabés que en los evangelios diarios de esta semana, quinta del tiempo cuaresmal, estamos viendo casos donde aquellos que son objeto de la curación por parte de nuestro Señor no son, como en muchos otros casos, aquellos que se dirigen al Señor. Si tú quieres, tú puedes. El leproso, en fin, la mujer morroísa, etcétera, ¿no es cierto? Sino que aquí el Señor se dirige a ellos. Y lo hemos visto en el curso de la semana. Por ejemplo, vimos el ciego, ¿no es cierto?, que cura a Jesús, que estaba pidiendo limosna. El paralítico que estaba también en los pórticos de Betsata, la fuente milagrosa de aguas, donde aquel que se sumergía era curado. Ahí va el Señor y Él se dirige directamente y sana a aquellos que están enfermos, a los cuales después se encuentra en el templo. Y cuando decimos se encuentra en el templo, quiere decir se encuentra en ese encuentro personal que es necesario tener con el Señor y que nos da la pauta de que verdaderamente estamos unidos al Señor y que vamos a caminar juntos con Él. Y aquí en este caso, por ejemplo, vemos que el Señor sí es llamado, ¿no es cierto?, pero ya frente a un hecho consumado. Uno diría, ¿a curar a Lázaro? No, a resucitar a Lázaro. Por eso lo comparábamos con los dos primeros casos que manifestamos, el de la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, como un caso que ya excedía el tercer día. Estaba de 4 días, tenía mal olor, tenía olor de muerte para muerte. Aún frente a esa situación, excedido el tiempo de la resurrección, nuestro Señor resucita en el tercer día. El Señor tiene el poder del Padre. El mismo poder del Padre está en el Hijo. Y aún ahí nos levanta de entre los muertos. El poder de Dios sobre la muerte. No hay más muerte para el cristiano. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Tengamos esto en cuenta siempre, porque si no, nosotros muchas veces, y sobre todo Fabián, frente a la muerte de un ser querido que nos apena tanto y es muy humano, sin embargo volvemos no a dudar, pero sí otra vez a lamentarnos, a duelear, a estar un año ahí llorando, 2 años, 10 años, nostalgiando presencias que ya no se van a producir de esa manera, sino del modo en que el Señor lo va a hacer en conformidad con su voluntad y la verdadera resurrección de entre los muertos. Bien, a ver, Miguel,
aparece una escena que muchas veces cuando se habla de la misma es una escena que llega, una escena profunda, porque frente a su amigo Lázaro lo que queda de manifiesto es que Jesús demuestra todo su afecto, todo su amor, todo su cariño. Jesús se conmovió, se turbó y hasta lloró, ¿sí? Como poniendo de manifiesto toda su afectividad, toda su cariño hacia Lázaro, en este caso hacia los tres hermanos, puntualizado en Lázaro, que estaba atravesando esta situación que parecía definitiva y no lo fue. Es interesante ver esto, que Jesús se conmovió, se turbó y hasta lloró, Miguel. Claro, vos fíjate que sabemos que Jesús, se nos dice en los relatos era amigo de Lázaro y de las hermanas de Marta y María, amigo, recibido en la casa. Y el concepto de amistad... Los amigos, digamos, podríamos decir así, o Jesús tenía más amigos, o estos eran los más cercanos, los más íntimos, como solemos decir nosotros. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Cuando Dios dice, y Jesús lo dice, vos fíjate cómo dice, o cómo lo llama Dios a Abraham, el padre de la fe según la carne. Abraham, mi amigo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ustedes serán mis amigos, se sentarán a mi mesa, si hacen como yo les digo. Son amigos. La amistad para Dios va más allá de una mera amistad humana, que es muy bueno también, sin duda, Fabián. Es un vínculo muy hermoso. Pero en Dios la amistad tiene el sentido de aquello que directamente nos une con Él. Y humanamente nuestro Señor expresa ese sentimiento frente a la humana muerte también, que solemos hacer desde la respuesta que tenemos los seres humanos. No es un llanto, en este caso, de desesperanza, un llanto de, bueno, se fue mi amigo, perdí al que... No, es un llanto por aquello que Dios no hace y no quiere, que es la muerte. Ahora uno diría, ¿Dios llora la muerte del cuerpo? No, Dios llora la muerte del alma, no la muerte del cuerpo. Y aquí como humano llora la muerte del cuerpo, entonces, quizá haya muerto en el alma Lázaro, quizá por eso está de 4 días, por eso tiene mal olor, quizá de eso tiene que levantarlo el Señor. Es una especulación teológica posible, Fabián. Pero de todas maneras el acento central está puesto en la amistad, y en el seno de esa amistad, en el amor que desde ese lugar tiene nuestro Señor por todos aquellos a los cuales llama su amigo, y a los cuales trata y con los cuales se relaciona como amigo. Bueno, ahí llora como amigo, como lloró en el jardín de Getsemaní, ¿no es cierto? Ahí lloró el Señor también. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Frente a la muerte del cuerpo, en este caso, llora el Señor. Pero no puede Él levantarnos de esa muerte. Sí, para eso vino, sí que puede. Pero humanamente, la respuesta frente a algo que todavía no ha sido finalmente consumado por el Señor, no olvidemos que el Señor tiene que morir Él primero, tiene que resucitar, y resucitando, aniquilar, vencer a la muerte, y llevarnos también al poder de Dios. Todavía falta ese paso. Resucitado, ascender a la gloria, y de ahí tener el poder de Dios que tiene desde el principio, que es enviarnos el Espíritu Santo, el espíritu de poder que opera en todos aquellos que lo reciben y que nos hace verdaderamente hijos de Dios, ya definitivamente, si verdaderamente obramos como el Espíritu con su poder de amor de Dios en nosotros lo hace y nos entregamos enteramente a Él, que es obrar como obró y anduvo el Señor cuando estuvo entre nosotros.
y ahí se sella la amistad definitiva. El momento en que llora la muerte del amigo, llora la muerte del cuerpo del amigo, de Lázaro, aquel que está en la tumba, que está muerto, pero lo va a levantar. Y entonces, ¿qué va a hacer frente a la gloria de Dios? La alegría plena, el entusiasmo pleno de todo cristiano que ve el triunfo de la vida sobre la muerte. Que lo hace el Señor de la vida, que lo hace siempre, que lo va a hacer en nosotros. Ojo que para nosotros esto debe ser tenido en cuenta, porque el mismo que resucitó y levantó de entre los muertos a Lázaro es el mismo que nos va a levantar a nosotros de entre los muertos. El que vive y cree en mí no morirá jamás. Y si cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Lo creemos nosotros? La respuesta la tenemos nosotros. ¿Creemos, Fabián? Es importante hacer justamente en este tiempo que estamos culminando de Cuaresma, qué grado de fe tenemos y cuál fuerte es la misma, ¿sí? Digo, porque te estaba escuchando y estaba profundamente conmovido, porque es un texto como para replantearte, pero la verdad, yo creo esto realmente, a mí me llega, más allá de la intelectualidad, más allá de la razón, ¿sí? Yo creo que esto será así, que esto es así, digo, o pasa que aquello del cristiano del estremeto, ¿no? Digo, me parece que es muy impactante, sobre todo con este tema, ¿sí? Tan central de la resurrección. Nosotros creemos, predicamos, y se supone seguimos y vivimos a un Cristo muerto, crucificado, muerto y resucitado, fundamentalmente. ¿Sí? Digo, pero me parece que este texto nos va a llevar por ahí en esta semana de Cuaresma a preguntarnos qué pasa con mi fe o qué nos pasa con la fe, ¿sí? En cuanto creo y en cuanto no creo, porque tampoco se puede ser creyente un poco sí, un poco no, según me vayan las cosas en la vida, según las ocupaciones o no que tenga, según las preocupaciones que tenga, ¿sí? Me parece que esto, ¿crees esto? Me parece muy atractivo como para reflexionar en esta Cuaresma, Miguel. Y sí, ¿sabe lo que pasa, Fabián? Generalmente, bueno, a ver, solemos decir, a veces como buenos repetidores de lecciones aprendidas, en las que creemos, sí, pero habría que ver de qué manera creemos, en qué dirección va nuestro creer, ¿no? Sí, yo creo, yo tengo fe, claro, sí, la fe excede la razón. Y nos ponemos a pensar, sí, excede la razón. Claro, la fe no es razonable entonces, no se la puede racionalizar, pero a veces razonamos la fe. Y los fenómenos de la fe tendemos a entenderlos y explicarlos, sobre todo desde la razón razonante. Y encontramos argumentos y palabras convincentes, sobre todo para aquellos que apelan siempre a la razón para encontrar ahí el argumento definitivo, ¿no es cierto? Y una conclusión que sea la que queremos finalmente extraer para que quede impresa en nuestra mente y de esa manera quede en nosotros la sana convicción de que aquello lo que decimos y afirmamos creer es cierto para nosotros. Pero claro, a veces ocurren episodios, nos ocurren cosas, y muchas veces impensadas, cosas que no esperamos, y que a pesar de toda nuestra convicción, llamémosle transitoriamente intelectual o aprendida, nosotros, yo no diría que nos hacen dudar, pero nos hacen tambalear un poquito, resbalar un poquito, repensar un poquito. La persona de fe, fíjate vos, uno dice la manera en que Jesús actuaba, la manera en que Jesús hablaba, lo que hacía Jesús, no daba lugar a la duda ahí. La seguridad es plena, definitiva, y la vemos después ya en lo que fueron sus apóstoles. En el nombre de Jesús, levántate y anda, listo.
con esa seguridad y la garantía de que invocando el nombre de aquel que todo lo hace y lo puede, todo se hace y se puede. Bueno, la fe en nosotros, muchas veces le pedimos al Señor y está muy bien. Señor, ayúdanos a entender tal o cual cosa. Señor, danos más fe. Sí, muchas veces necesitamos y el Señor lo sabe. Y el Señor es el que nos da más fe. Y el Señor es el que nos da la fe. Y muchas veces nuestra fe es fe, pero todavía no es una fe suficiente para algunas cosas. Frente a la muerte, que es el último enemigo, como hemos comentado, y al cual le tenemos el mayor temor, porque es el mayor enemigo, a veces cuando esta acontece cercana a nosotros, ahí es donde muchas veces se pone seria la cara, ¿no? El rostro se ciñe un poquito. Pero aún ahí es el momento donde realmente la fe en nosotros debe ser la fe de Jesús, sí. El Jesús fue a la tumba de Lázaro, sí lloró, pero ¿qué dijo? Sal fuera, la orden de Jesús. Lo hizo con todo el poder de Dios. No dudó. Sal fuera. Había testigos de lo que estaba diciendo y haciendo. Y se alegró que hubiese testigos. No para que lo agasajaran a él, sino para que vieran la gloria de Dios. Hasta dónde el poder de Dios llega. En ese poder está y debe estar depositada nuestra fe, porque eso es lo que creemos. Un Dios que nos levanta de la muerte. Y de tantas situaciones que son situaciones también, no de muerte en sí mismas, pero cercanas a la muerte, o de la muerte espiritual, o de la muerte en tantos actos que llevamos a cabo, a veces equivocadamente y a veces hasta sin saberlo, ¿no? Pero el Señor está atento y pendiente. Y hay que nuestra fe debe estar también alerta y vigilante. Está bien. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Esto que acabamos de compartir, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece a la carta a los Romanos, su capítulo 8, versículos 8 al 11, y con una reflexión, con un comentario, empezaríamos a cerrar nuestro encuentro de hoy, Miguel. Sí, te alabamos, Señor. Sí, hermoso el texto paulino, como de costumbre. Tal cual. Sí, hermoso, sí. Fíjate vos, siempre palabras dichas, muchos textos que podemos citar, ¿no es cierto? Dice San Pedro en su primera carta, capítulo 3, nuestro Señor a la verdad muerto en la carne, mas hecho vivo en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus en prisión, aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes en los tiempos de Noé. Espíritus en prisión, predicó en el Espíritu, inclusive todo el testimonio de la vida y la resurrección de Jesús llega a la plenitud del universo. La carne nada aprovecha, nos dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué dice San Pablo, capítulo 15, la carta a los Corintios? Sí, sembramos, pero sembramos aquello que ha de morir para cosechar lo que hemos sembrado, ¿no es cierto? Si el grano no muere, no da a luz aquel contenido que tiene y que es lo que va a dar a luz. Y nosotros sembramos en este mundo por la fe este cuerpo que tenemos, cuerpo mortal, cuerpo animal, cuerpo corruptible, cuerpo de deshonra, cuerpo de fragilidad. ¿Y qué cosecharemos si sembramos y verdaderamente cosechamos aquello que el Señor sembró y se sembró en nosotros por la fe? Y sembraremos un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible, un cuerpo de poder, un cuerpo espiritual, plenitud de resurrección. Seguimos creyendo en él, eso es lo que creemos los cristianos. Muy bien.
señor Miguel Carreras, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la musicalización, en la operación técnica. Que tengan la más hermosa de las semanas y si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí, ya comenzando a celebrar el Domingo de Ramos. Nos reencontraremos aquí, decíamos, aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, la más hermosa de las semanas posibles, entonces, Dios mediante. Muchas gracias, Fabián, igualmente para vos y los tuyos y para toda la audiencia que va creciendo, que está contenta porque hemos vuelto a realizar estos programas que realmente son de sumo agrado para toda una audiencia que es muy cristiana y que es muy permanente, siempre están presentes y te mandan saludos siempre a Patricia, a vos, a todos aquellos que llevamos a cabo este programa. Hasta entonces, el próximo domingo, siempre Dios mediante, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.